El silencio de los inocentes. Crítica de cine, dirigida por Jonathan Demme. Seguimos en mi temporada favorita del año, octubre, y como cada vez en este periodo del año, seguimos viendo películas de horror. Por los últimos años he mantenido la tradición de reseñar películas de horror durante el mes de octubre, y este no podía ser distinto. Así que hoy vengo a hablarles de uno de los mayores clásicos modernos del cine de horror, El silencio de los inocentes. Basada en la novela de Thomas Harris, esta es la segunda parte en la saga novelesca de Hannibal Lecter, así como también la segunda adaptación de la franquicia. A mediados de los 80, Michael Mann dirigió Manhunter, la que está basada en la primera novela de Thomas Harris, Dragón Rojo. Sin embargo, el fracaso en la taquilla de esa obra llevó a que el productor Dino De Laurentiis cediera los derechos a Orion Pictures, con Ted Tally encargado de hacer la adaptación del guión. Gene Hackman originalmente iba a producir e interpretar este filme, pero su producción cayó en terrenos borrascosos una vez este actor salió de la obra, así que Jonathan Demme entraría como director, sin siquiera tener un guión listo, basado únicamente en su lectura de la novela original. Y la elección de Demme es curiosa, a mi parecer, porque si bien su trabajo es reconocible por sus futuras películas como Philadelphia y Rachel Getting Married, antes de esta película su filme más destacado sería probablemente la mejor película / concierto de la historia, Stop Making Sense de Talking Heads. Y quiero dejar claro que Stop Making Sense es una obra maestra. Es un filme absolutamente perfecto, y si pudiera recomendarles ver una película que sea una grabación en vivo, un concierto, tienen que ver esa, es la mejor de todas. Así que, no sé, es interesante que con un crédito así, que es transversalmente opuesto a lo que es una película de horror, suspenso y crimen, terminaría encargado de dirigir este filme, pero acá es donde se encargaría de crear otra obra maestra en esta película. En este filme, Jodie Foster protagoniza como la agente Clarice Starling, una estudiante del FBI quien se introduce en la misión de atrapar al terrible asesino serial Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. Para resolver el puzzle deberá realizar una serie de entrevistas con el macabro doctor Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, quien guarda sobre sí una cadena perpetua por sus horribles actos de canibalismo. El silencio de los inocentes es quizás una de las películas más importantes de la historia dentro del género policial. Y a pesar de su impacto, tú puedes ver este filme aquí y ahora, y es como si no hubiera pasado un solo día. Ya hablé anteriormente del Exorcista y cómo es una obra maestra históricamente reconocida como uno de los mejores clásicos del género. Pero algo que mencioné sobre ese filme, y que he mencionado sobre algunas de las películas que he tocado dentro de estos especiales, es que hay elementos en sí mismos que tienden a quizás no envejecer de lo mejor. Hay cosas que, si bien puedes entender por qué fueron tan efectivas en su momento, puede ser que con el paso de los años, si bien nunca se vuelven abiertamente malas o siquiera mediocres, puedes ver cómo hablaban a una sensibilidad muy específica de la época, y cómo en el presente quizás no dan tanto miedo, sino que quizás son entretenidas por otros motivos, y puedes quedar inmerso en otros elementos quizás más serios, más dramáticos. Pero en el caso del silencio de los inocentes, no creo que haya un solo elemento de la presentación, de la dirección, del montaje que no haya envejecido como el vino. Recientemente leí Dragón Rojo y El silencio de los inocentes, un poco porque a inicio de año volví a ver esta película y resurgió en mí una apreciación por esta historia, y algo que inmediatamente llama la atención es lo cuidadosa que es esta película con sus personajes. Clarice es la protagonista en el sentido de que ella es quien mueve la historia hacia adelante, pero la verdadera carne del filme es su relación con Hannibal Lecter. Lo que es curioso, porque Hannibal Lecter es un personaje que, a pesar de haber sido empujado como un protagonista en términos de premios y haberle llevado un Oscar a Anthony Hopkins en ese rol, diría que en términos tanto narrativos, tanto dramáticos y tanto literalmente en cuánto tiempo pasa en pantalla, es bastante limitada su participación. Entonces es una de las mayores relaciones entre cantidad de tiempo en pantalla e impacto y legado. El equilibrio entre ambas relaciones es intangible, casi que inimaginable. Clarice Starling es un personaje fascinante porque es muy poco lo que deja ver de ella misma con la mayoría del mundo, pero es a través de la relación que tiene con el Dr. Lecter que aprendemos más de su intimidad, su vulnerabilidad y su personalidad. La obra se llama, en su idioma original, El silencio de los corderos, y es por esta escena central en que Clarice le comenta al Dr. Lecter que en su infancia intentó salvar un cordero en la granja en que vivía después de la muerte de su padre, pero no pudo. Y durante la noche solo escuchaba a los corderos gritar antes de su muerte, y lo único que ella quería era detener el grito de los corderos. Brave Clarice, you will let me know when those lambs stop screaming, won't you?
Entonces el grito de los corderos se convierte en esta metáfora bastante clara sobre intentar salvar a un inocente, intentar de alguna forma reparar aquellas cosas que tienes rotas por dentro. Y todo el filme se construye bajo esta idea, la idea de detener los tormentos que nos acosan. Entonces es una gran decisión de esta historia el poner siempre a Clarice contra la muralla. Ella rara vez durante este argumento tiene la ventaja de la situación, sino que más bien tiene que arreglárselas contra todo lo que se avecina en su dirección, y eso incluye las expectativas de su género. La película no hace ningún miedo en ilustrar el desequilibrio que existe en el área de la investigación y en el mundo en general contra las mujeres. Es algo divertido porque siento que es el tipo de cosas que cuando veo en retrospectiva de una película que tiene más de 30 años, hay varias cosas sobre el trato de ciertos elementos que quizás no envejecieron tan bien respecto a la sensibilidad que ahora entendemos sobre esos grupos. Ya voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y por lo mismo mucha gente podría ver esta película y decir, wow, nunca podrían hacer El silencio de los inocentes en 2024 porque la funarían por X, Y y Z motivo. Pero la verdad es que yo creo que si intentaran hacer esta película ahora, mucha gente diría, ay, esto es tan progre, tan innecesario que muestren el desequilibrio de las mujeres y muestren a Clarice como una pobre víctima, porque el filme realmente tiene una crítica muy fuerte sobre cómo las mujeres son vistas en estos roles, cómo son juzgadas y finalmente cómo intenta apagarse su talento por la pasión que mantienen en su carrera. Tenemos pequeñas escenas de hombre mirando a Clarice lascivamente. Está este momento en que Clarice le dice a Crawford directamente que si él la trata como menos, el resto, que lo vea él como superior, imitarán ese comportamiento. Matters, Mr. Crawford. Cops look at you to see how to act. Matters. Point taken. Y quizás el momento más extremo es después que Clarice visite a Lecter, que uno de los prisioneros literalmente eyacule en su cara. Y una cosa que amo es que después de esa escena tenemos este pequeño plano de Clarice abandonando el hospital psiquiátrico y solo vemos su rostro con lágrimas. Pero no la vemos llorar. El filme no te da la satisfacción de ver a esta mujer llorar. Tú sabes que lo hizo por cómo el montaje está distribuido, pero no te da satisfacción de literalmente verla quebrarse. Solo sabes qué pasó, pero la película mantiene dura al personaje, no deja que se quiebre frente a ti. Muchas personas coquetean con Clarice durante la historia, y amo como el filme no duda en mostrar lo creepy que son al intentarlo. Hay varios cambios, por ejemplo, del libro a la película que me gustan mucho. Cuando Clarice va a entrevistar a Lecter por primera vez, baja con el doctor Chilton y Clarice le dice a Chilton que mejor vaya sola. Chilton dice que mejor eso se lo hubiera dicho arriba, y en el libro Clarice dice que es porque él no le había dicho de lo mucho que Lecter lo odiaba. Pero en la película la excusa de Clarice es: y lo que me gusta de este cambio es que le da una personalidad más sarcástica a Clarice. Clarice sabe que sus encantos hacen que la gente no la vea como realmente es, entonces ella da vuelta esos prejuicios usándolos en su contra. También en el libro Clarice se deja coquetear con uno de los médicos que la está ayudando en Washington, y en el libro se trata de eso de forma relativamente inocente, como que igual un poco ya está de acuerdo de que ese coqueteo exista, pero en la película tú ves a este personaje y es muy creepy. The amusing house wine. Are you hitting on me, doctor? Yes. También, en la escena de la interrogación, Lecter menciona que el hecho de que ella lo haya visitado hará que gente piense que son amantes, y Clarice devuelve eso contra el Dr. Lecter. Clarice Starling es un gran ejemplo de un personaje femenino comprendiendo los prejuicios a su alrededor y devolviéndolos con un raquetazo. Y bueno, no solo es cómo el personaje está escrito, sino que también la impecable, espectacular actuación de Jodie Foster. Yo creo que legítimamente esta puede ser una de las mejores interpretaciones que una actriz haya dado. Punto. En una película de horror, en una película de suspenso, en un filme de crimen, detectivesco, lo que sea, Jodie Foster en esta película es perfecta. Todas las actuaciones del filme son increíbles, pero no solo por cómo funcionan por sí mismas, sino que también por cómo interactúan entre ellas. La química entre Foster y Hopkins es inmaculada. Es extraordinario que pasan mínimo tiempo juntos y prácticamente nada estando en la misma habitación, sin una separación física, pero aún así la película se las arregla para tener increíble carisma entre los dos. El hecho de que sus intercambios de diálogos permitan a estos dos personajes crecer y de alguna forma desarrollar una extraña y carismática química. La película disminuye
distingue mucho los roles de personajes como Crawford y Chilton, por ejemplo, pero igual con su mínimo tiempo en pantalla logran dejar un gran impacto, especialmente Chilton, quien sin ser tan presente como es en la novela original es absolutamente detestable. Este personaje arruina todo el trabajo de investigación de Clarice simplemente por su ego, y por lo mismo es aún más satisfactorio la implicancia de qué es lo que ocurre con él hacia el final. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Bye. Y eso que aún no hablo de la dirección de Demme. Jonathan Demme hizo un trabajo tan influyente y espectacular con su cámara que todo el cine de suspenso / horror policíaco de los 90 en adelante no existiría sin él. David Fincher es uno de mis directores favoritos y yo creo que él no tendría una carrera si no fuera por este filme. No solo por su influencia, sino que también por su impacto. Una sociedad en que el silencio de los inocentes no existe, no es una sociedad que habría permitido películas como Seven, Zodiaco o La chica del dragón tatuado. De alguna forma esta película también sirvió un poco para abrir el apetito de la gente a filmes que fueran un poco más violentos de un sentido no tan gráfico. No necesariamente gore, sino que más bien con la visceral implicancia de lo que ocurre. Porque esto es también una cosa que encuentro muy importante. He hablado varias veces en varios videos sobre películas de horror, pero pocas veces menciono que ellas legítimamente me asusten en mi estómago. Muchas de ellas tienen increíbles secuencias y son increíbles películas en general, porque obviamente no voy a medir el filme solamente en base a que tanto me asuste, pero cuando veo un filme como Seven o como El silencio de los inocentes, películas que también están un poco más enganchadas al realismo, es imposible para mí no diseccionar eso de una forma irracional, como pensar en lo horrible que sería estar en una situación así y el hecho de que el filme implique esto con un realismo que es un poco imposible de separar de la vida real, de no imaginarse que asesinos seriales así existen y casos así podrían de verdad estar pasando aquí y ahora y podrían pasarte a ti. Tak Fujimoto tomó la dirección de foto y si en su trabajo puede relacionarse más con películas de M. Night Shyamalan como El sexto sentido y Señales, su película más destacada hasta este momento fue Un día de pinta. Pero el maravilloso uso de primeros planos es una cámara muy intrusiva. Tú sientes que respiras junto a estos personajes. No tengo detalles específicos sobre esto, pero me atrevería a apostar que menos de un cuarto de los planos de esta película son más grandes que un plano medio. Los planos generales se sostienen por muy poco, más que todo para establecer locaciones y la geografía de estos personajes, pero lo que más vemos son primeros planos de los detalles de las escenas. Son muy icónicos estos primeros planos de los rostros de los personajes mientras conversan. Particularmente, por ejemplo, la primera entrevista que Clarice y Lecter tienen, te obliga a mirarlos a la cara y enfrentar sus demonios. Well, it started as a bad joke in Kansas City Homicide. They said, this one likes to skin his humps. Why do you think he removes their skins, Agent Starling? Throw me with your acumen. It excites him. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. Te hace realmente sentir un poco ese miedo visceral de lo que está en juego, del hecho de que cualquiera de estos personajes de repente podría salir de pantalla y comerte y atacarte, y también te hace sentir muy vulnerable, te hace sentir como que realmente no están dejando nada fuera de lo que vemos. Tenemos una ventana a los ojos de estas personas y vemos lo que oculta su corazón, lo que obviamente va acompañado de las increíbles actuaciones del elenco, pero es ese tipo de cosas donde simplemente piensas qué magnífica combinación de ingredientes que tengamos una impecable fotografía a la par de excelentes, espectaculares actuaciones. Todo el tecnicismo en general de este filme es extraordinario, la mezcla entre montaje y música, por ejemplo. Yo sé que esta película es legendaria por ser una de las contadas en ganar los 5 Oscar principales, pero me parece insólito que no haya ni siquiera sido nominada por banda sonora. Howard Shore fue el compositor y eventualmente él ganaría el Oscar con El Señor de los Anillos, pero la música hace este filme. El mejor ejemplo es la secuencia de la liberación de Hannibal. Toda la mezcla de elementos, la preparación y el remate final acompañados con las cuerdas de Shore te pone la piel de gallina. Memphis General, this is Medical Unit 26. We're inbound with a 50-year-old male police officer with severe facial lacerations, weapon unknown. We've got grand mal seizure activity, but he's post-ictal now. The vital signs are good. Pressure is 130 over 90. Yeah, that's right, 90. Pulse 84. We got him on lactated ringers running, and the patient is on 10 liters of oxygen.
Ahora, tenemos al personaje de Buffalo Bill, quien es el verdadero antagonista del filme. Y hay mucho que decir sobre cómo es que la película refleja a los transexuales esta pasada de moda. Pero es interesante al menos que la historia tomó sus precauciones en decir que Buffalo Bill no es realmente transexual y que por lo mismo no pudo obtener cirugía estética de género. Y supongo que es posible hacer un debate entre lo que la película dice y lo que la película realmente hace. Y no culparía a nadie que odie cómo este filme describe la comunidad LGBT, pero no voy a juzgar a un filme de más de 3 décadas por este retrato. Esta es de las pocas cosas que puedo aceptar que quizás no han envejecido de lo mejor, pero siento que cuando la estoy viendo no estoy pensando constantemente en eso. Creo que la película al menos es muy sabia sobre cómo tratar el tema para los conocimientos y las sensibilidades de la época, y en general no pisa el ascensor respecto a lo ofensiva que puede ser, más aún cuando tengo en mente películas de más o menos este mismo rango de años como Dress to Kill, que son mucho más ofensivas en su trato de la comunidad LGBT. Y creo que en ese sentido solo podemos aprender y crecer. Repito que no juzgaría a nadie que odie este filme basado en ese punto en específico, y también gente que le da absolutamente lo mismo. Para mí es algo que tengo presente, pero siento que no afecta significativamente cómo veo o analizo la película. Pero hablando de lo que sí sabemos de Buffalo Bill, el libro se encarga, por ejemplo, de describir detalles sobre el pasado del personaje y un poco generar un rastro sobre qué lo llevó a ser quien es. Pero me gusta la ambigüedad con la que el filme va. Toda la investigación se trata sobre meterse en la mente de un criminal sin perder la cabeza, y el uso de estos primeros planos de las locaciones es una obra muy oscura. El personaje se trata de forma muy aterradora y muy incómoda, y es curioso que tampoco es tan presente en la historia físicamente, no pasamos tanto tiempo con el personaje de Buffalo Bill, pero cada secuencia en que está involucrado, la cámara se encarga de volverlo un ente absolutamente aterrador. Y con eso me refiero, por ejemplo, a el hecho de que cuando una de estas chicas esté en este agujero enterradas, siempre tenemos esta visión como de POV, como el punto de vista de ella desde un contrapicado desde abajo, y cómo la vemos a ella desde su punto de vista. Entonces te pone tanto en los zapatos de la víctima como del victimario. El silencio de los inocentes realmente es una de las mejores películas de suspenso de la historia. Una de las mejores obras de horror que se hayan hecho. Es una perfecta mezcla de los mejores elementos que tuvieron a su disposición, y es espectacular pensar que la mayoría vino de un equipo técnico y creativo que no tenía este tipo de pasado en su filmografía. Se siente casi accidental, pero eso sería restarle mucho mérito a la capacidad y el talento de todo el equipo, tanto de la dirección, el montaje, la fotografía y el elenco. Jonathan Demme quedará para siempre como uno de los directores más tensos que haya tomado una cámara, y eso queda absolutamente plasmado en este filme. Creo que este es un clásico indiscutido, una película que puedo estar viendo decenas y decenas de veces y siempre obteniendo nuevas cosas que apreciar desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista técnico, pero también desde lo sensible que me deja el estómago. El hecho de que cada vez que estoy viendo esta película estoy al borde de mi asiento, básicamente rasgando mi piel en espera de que eventualmente termine. Esta es una obra maestra y es un filme que definitivamente les recomendaría que vieran en este Halloween. El silencio de los inocentes es un absoluto 10 de 10. Díganme, ¿vieron esta película? ¿Qué les pareció? Vamos a ver en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd e Instagram como @elcobalto, y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche y una feliz semana. ¡Chao!